Hoy tenemos sobre la mesa un tema apasionante, el tema casi nuclear del autocuidado, según mi punto de vista, que es la unión entre cuerpo y emociones. Parece que todo esto nos va resonando y cada vez estamos más abiertos a entender que hay esa comunicación entre esas partes que nos dan forma y que si no estamos bien en el cuerpo es difícil estar en la mente, si la mente no está bien el cuerpo se resiente. Pero para entender todo esto con fundamento, con solidez, tengo la suerte de tener conmigo a María Bartolomé Arce. María es fisioterapeuta, se ha formado y ha hecho un recorrido súper interesante que ahora nos va a contar, precisamente entendiendo a través de la osteopatía, a través de la kinesiología y llegando a entender la psicosomática, cómo precisamente con determinadas técnicas se puede ir dando movimiento a partes del cuerpo que están bloqueadas, cómo esos bloqueos físicos tienen su reflejo en lo emocional. Y ahora nos va a contar ella dónde está el origen, cuál es el círculo que se crea aquí tan mágico entre cuerpo y emociones. Y bueno, María, que es un placer tenerte aquí en Cuidarte, con muchas ganas de que nos cuentes. Bienvenida. Gracias, para mí es un placer y un honor el formar parte de este pedazo de podcast que estás desarrollando, que ha sido un descubrimiento maravilloso para mí. Y vamos, lo que precises, adelante con ello. Muchísimas gracias, porque además María tiene una capacidad didáctica muy buena. Yo la sigo en sus redes sociales y allí nos va contando y nos va despertando precisamente de una forma amigable, que también a veces todo esto, como es tan grande, ¿no? A veces nos sobrepasa y nos quedamos ahí en el bordecito de la piscina y decimos, bueno, ¿y todo esto cómo se come? ¿Cómo se digiere? Pues si te parece, empezamos por el principio, nos cuentas tu historia, porque además ahí, desde la mirada de una profesional que va justamente descubriendo cómo el cuerpo tiene toda esa comunicación ahí escondida, nos vas haciendo ese Sí, recorrido. claro, por supuesto. Estudié fisioterapia en la Universidad de León y cuando acabé la carrera tenía muy claro que quería enfocarme hacia la terapia manual. De hecho, según acabé la carrera, fui a estudiar a Valladolid la fisioterapia manual osteopática, que fue clave que la mayoría de mis profesores fueron ciegos. Entonces, claro, el trabajo del tacto y del sentir, o sea, yo trabajaba, bueno, y sigo trabajando muchas veces con los ojos cerrados, ¿no? Ujú. Porque se escuchan más cosas. Entonces, uno de mis profesores ciegos me recomendó empezar a hacer terapia miofascial con André Pilar. Entonces, ya vas un poquito más adelante, ¿no? Como estuvo el compañero hablando también de la fascia, es un tejido conjuntivo que une todo. Ujú. Entonces, también tiene la capacidad a nivel bioquímico de limpiar, de depurar, de alimentar y también tiene la capacidad de guardar las emociones. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? En los huesos planos, como puede ser el occipital, el esternón, el sacro, llega mucha acumulación de fascia, mucho tejido conjuntivo que por H o por J, ya puede ser por una mala posición, ya puede ser por un esfuerzo repetido o por una emoción muy contenida, se Ujú. queda atrapado. Entonces, claro, yo cuando estaba trabajando, yo me daba cuenta que tocando en determinados sitios, la gente hablaba Ujú. y contaban cosas que me decían, no sé por qué te estoy contando esto. Entonces, bueno, según fui avanzando en la terapia miofascial, vi que había eso, liberación somato-emocional, somato del cuerpo y emocional con el cuerpo, emocional con la mente. De ahí ya pasé a la kinesiología, porque claro, yo veía que había gente que tenía más cosas, ¿no? Y que solamente por la parte física no se podía llegar. Entonces, la Ujú. kinesiología holística lo que hace es estudiar el cuerpo desde una parte estructural, Ujú. por supuesto, desde una parte bioquímica y cómo funcionamos a nivel fisiológico, a nivel metabólico, una parte emocional y una parte energética, que tiene mucho que ver pues, con, por ejemplo, los ejes del estrés, cómo descansamos, cómo nos nutrimos también de otras cosas que no solamente son los alimentos, ¿no? Ujú. Y ya de ahí, una de mis profesoras de kine nos recomendó encarecidamente que hiciéramos un curso con uno de sus maestros, el doctor Diego Daniel Romero, discípulo directo del doctor Salomón Selam, que es el padre de la psicosomática clínica y humanística, y ya, ¡boom! O sea, se abrió el mundo ante mí y entonces entendí, porque claro, esto va de la parte racional del entender y de la parte inconsciente del darse cuenta, porque yo me había ido dando cuenta y no sabía cómo Ujú. encajarlo y colocarlo. Entonces, a raíz de estudiar
a través de la psicosomática, cómo los dolores físicos tienen un significado emocional y sobre todo nos hablan, ¿no?, de conflictos emocionales que están ahí agarraicos, ¿no?, porque al final el cuerpo habla lo que la mente calla. Y entonces se me abrió el mundo totalmente, Marta. Fue algo espectacular porque la psicosomática, como su nombre dice, la parte psicológica y la parte somática, ¿no? Como la parte del psique afecta en el soma y genera sintomatología en el cuerpo. No se sabe porque es muy difícil hacer un porcentaje concreto, pero sí se habla de en torno al 90-95% del dolor tiene un componente emocional. Entonces, bueno, está muy bien tratar a nivel físico, está muy bien tratar a nivel químico, está muy bien gestionar, pues, por ejemplo, temas de descanso, de ejercicio, de nutrición y demás, y sin embargo también somos una emoción, ¿no? Por eso yo siempre digo que existen tantos tratamientos como personas habitamos en el mundo, porque cada uno llevamos un proceso totalmente distinto, o sea, el tuyo es distinto del mío y es distinto del paciente que voy a ver luego. Entonces, ¿por qué encasillamos, no? Entonces, es simplemente abrir las miras. O sea, tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que de repente te encuentras con estas bolas y dices, ¿qué hago con esto? Bueno, pues primero, darte cuenta de que está esa bola. Y segundo, ver cómo se gestiona. Y así ha sido como he ido, pues eso, desde empezar con la terapia manual, desde la fisioterapia, a acabar trabajando, no solamente tocando al paciente, sino también con el trabajo de la palabra. Tanto la palabra como la ausencia de la palabra, porque los silencios son muy generativos, ¿no?, y dan espacio al inconsciente a que aparezcan cosas, ¿no? Así que esa ha sido la evolución durante 20 años, porque Y ahora lo completas llevan 20 ahora años, con esta labor que yo comentaba de divulgarlo y darlo a por supuesto. conocer. Porque una de las preguntas que tenía yo previstas hacerte, porque es común en diferentes técnicas que vamos buscando para mejorar nuestra calidad de vida, que es el objetivo al final de cualquiera de estos acercamientos a una u otra disciplina, es por qué estamos tan desconectados del cuerpo. ¿Por qué nos parece que el cuerpo, pues eso, voy a un fisioterapeuta, me lo resuelve, me quita el dolor, pero el dolor vuelve y yo no entiendo mi cuerpo, no me comunico con él? ¿Es propio de ahora o eso es de toda la vida? Ahora nos damos más cuenta, porque antes no se planteaban. A ver, partimos del hombre de la caverna y el inconsciente sigue funcionando como el hombre de la caverna. El hombre de la caverna no estaba sentado delante de un ordenador, ni estaba en un atasco, ni estaba discutiendo con la suegra. No estaba a lo que estaba. A salir corriendo delante del león o a ir a cazar para poder dar de comer a la familia. ¿Qué pasa? Que últimamente, sobre todo en el siglo XX, a finales del siglo XX, ya los años que llevamos del XXI están siendo cataclismos uno detrás de otro, ¿no? Porque está claro que cada vez estamos más conectados con cosas del exterior, de la parte social, y estamos muy desconectados de lo que es el cuerpo y de la naturaleza, porque al fin y al cabo, que no se nos olvide que somos pertenecientes de la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Se han instalado unos ritmos tan fuertes que aquí está mi querido piloto automático. Esas secuencias aprendidas para poder sobrevivir, entre comillas, porque esto no es sobrevivir para el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es como una bola, ¿no?, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento que a ti te aparece un dolor de cabeza por la mañana, pero tienes 27 reuniones, 3 hijos que atender y hacer la compra y demás, ¿y qué haces? Pues te tomas una pastilla, te anestesias. No tienes ni un minuto para pararte a ver qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, para qué te ha plantado ese pedazo de dolor de cabeza que a lo mejor te está diciendo, oye, che, o sea, para un poco, ¿no? Porque el cuerpo primero nos lanza susurros, Marta. Son muy pequeñas molestias, ay, parece que la comida me ha sentado un poco mal, pero bueno, sigo, pam, pam. Ay, me he levantado con un poco de dolor lumbar, pero bueno, me muevo un poco así, venga, tire. Cuando no hacemos caso a esos susurros, ¿qué hace el cuerpo? Grita. ¿Y qué es el grito? El dolor, la patología, la incapacidad. Porque yo sí que en consulta he observado que hay mucha gente que me dice, no, es que llevo 2 meses que por la mañana me levanto y parece que me molesta un poco, pero bueno, puedo tirar. Me tomo un ibuprofeno, me tomo un relajante muscular, lo que sea. Y luego de repente ya me llaman, oye, que es que me he quedado clavado.
pues hombre, aquí hay un asunto serio que observar y el problema no es ahora que te has quedado clavado, sino son los 2 meses de antes que has estado con esas molestias y no les has hecho ni caso, ¿sabes? Porque el cuerpo tiene una capacidad asombrosa de curación. Podemos ayudar, podemos echar un cable, podemos dar herramientas, podemos todo. Y sin embargo, es responsabilidad de cada uno lo que hacemos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo que yo observo es que hemos sacado todas las responsabilidades fuera. El médico, el fisio, el psicólogo, el podólogo, el curandero del barrio, la farmacéutica. ¿Por qué? Porque es lo fácil, lo rápido. Tú date cuenta el ritmo que llevamos. Entonces, lo primero que podemos hacer es tomar conciencia, ¿no? De que tenemos un cuerpo, que es nuestro carruaje, que es que le maltratamos muchísimo, ¿no? Es que si empezáramos a parar 5, ojo, 5 minutos al día, me da igual si te sientas en un banco, si te pones contra una pared, lo que sea, para que permitir que aparezca esa información, ¿sabes? Las cosas cambiarían mucho, pero ¿qué pasa? La gente no tiene tiempo. No tiene tiempo ni para parar, es una frase que se oye muchísimo. Y entonces, pues, ¿qué? Te paras 5 minutos y lo primero que piensas es, me cago en la leche, María, que me ha mandado parar y estoy aquí con la de cosas que tengo que hacer. Entonces, aparece el hacer, por un lado, que es la parte racional, que es la que nos conecta con el resto de la sociedad, que es necesaria. Ojo, aquí no estoy diciendo que sea ni la parte buena ni la parte mal, sino que la parte inconsciente aparece cuando paramos. Entonces, se trata de unirlas y de dar espacio para las dos. Y para eso, para mí es muy importante, ¿no? La labor de divulgación, de, vamos a ver, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Vamos a ver que es un cuerpo que siente, que es un cuerpo que habla y se le puede escuchar y también se le podemos entender. Incluso si atendemos, ¿no? Lo que son nuestras necesidades fisiológicas, algo tan sencillo como ir al baño cuando tienes ganas de hacer pipí, que mucha gente no lo hace. Y luego después somos capaces de darle un movimiento al cuerpo, es que con eso tan sencillo podemos conectar con el cuerpo. Y luego ya vamos a ver qué es lo que nos dice. Y hablabas de ese empoderamiento, ¿no? También que ocurre cuando te haces responsable de ese bienestar, que también a veces, pues yo también comparto desde donde yo estoy, desde, por ejemplo, mis alumnas vienen muchas veces y me cuesta mucho sacar la parte tan racional de la ecuación, ¿no? Vienen con el miedo de, es que necesito que me digas si está bien o está mal. Y yo lo primero que intento transmitirles es que yo lo que quiero es que tú descubras no lo que está bien o lo que está mal, sino lo que te está sirviendo ahora y lo que no te está sirviendo, porque bien o mal es muy absoluto. Y en el movimiento, salvo que hagas una barbaridad, que normalmente ahí está en la mente, porque te estás fabricando una idea de lo que quieres conseguir, y eso también tú misma, en cuanto trabajas con tu mente, te vas a dar cuenta que no. Pero ocurre que en ese empoderamiento aparece también la responsabilidad. Claro, si yo veo lo que me ocurre y yo soy consciente de lo que me está ocurriendo, tengo que actuar o tengo que comprometerme con eso que estoy viendo. ¿Qué ocurre ahí también en ese paréntesis entre la información que me da el cuerpo y esa pereza o miedo, otras emociones que me bloquean el resolverlo? Pues porque cuesta mucho tomar responsabilidad. Cuesta mucho porque al final es decir que no a cosas de fuera para centrarte en ti. Hace poco hablaba del egoísmo. El egoísmo no tiene por qué ser siempre algo negativo, porque si tú no estás bien, ¿cómo está tu entorno? Porque si se mueve un elemento del sistema, ¿vale? En tu entorno laboral, de pareja, de familia, si se mueve un elemento del sistema a mal, arrastras a todos a mal. Si se mueve un elemento del sistema a bien, arrastras a todos a bien. Entonces, partimos de la base de que primero nosotros, ojo, no estoy abogando por el autotodo, el aislarte y el solamente tú, no, eres tú y los demás. Porque volvemos al hombre de la caverna, somos gente social. ¿Vale? Entonces, quizás
todo pasa por como otras cosas tan fuertes que hay, ¿no? Y noticias tan horribles que ocurren, ¿no? Todo pasa por la educación y sobre todo por el conocimiento. Porque, Marta, tú puedes enseñar todo lo que quieras, que si esa persona no lo experimenta por sí misma, no sirve para nada. Tú lo verás también en tus clases de yoga, ¿no? Entonces, cuando el conocimiento a través de la experiencia se convierte en sabiduría, sí, ya tenemos herramientas. Ya la parte racional está dando palmas. Ya tiene una cajita que se llama cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por estar bien? Fíjate, qué barbaridad, Dios mío. O sea, por estar bien, o lo que nosotros consideramos que es estar mejor que bien, saludable. Porque a lo mejor lo que hoy nos viene bien, mañana es distinto, ¿no? Puede cambiar. Entonces, eh, una de las emociones que más daño, entre comillas, hacen al cuerpo es la inflexibilidad y la rigidez. Ujú. Porque si tú tienes inflexibilidad y rigidez de mollera, tus articulaciones, tus músculos, tus tendones se vuelven inflexibles y rígidos. De hecho, es una de las emociones que más afectan a la columna cervical. ¿Cuánta gente hay con dolor en la columna cervical? Así, Ujú. ¿vale? Entonces, si tratamos de flexibilizar esa parte racional, ¿no? Como me decías, de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. No, sí, no se trata de bien o mal. Se trata de que ahora estés en esto y si te sirve o no te sirve. Entonces, todo este conocimiento, todas las enseñanzas, lo que hacen es flexibilizar esa parte racional y abrirle la cajita del cuerpo en la parte racional para que tire ella. Porque, bueno, estamos para relacionarnos, para vivir, para el trabajo, para todo, estamos en una parte racional. Y sin embargo, también está en la parte del inconsciente, que eso es todo cuerpo. El cuerpo es inconsciente. No da puntada sin hilo, es más listo, vamos. Entonces, bueno, eh, las personas que nos dedicamos a, pues eso, a enseñar, a acompañar, a tratar a otras personas, tenemos una labor muy importante también porque al final somos agentes de salud, que no se nos olvide de enseñar y prevenir, Ujú. ¿no? Y darle herramientas, porque al final la parte racional quiere herramientas, le encanta. Entonces, bueno, ahí es donde estamos. Ujú. Y de esas emociones, claro, hablábamos del bien y el mal, entendemos que las emociones no las hay buenas, no las hay malas, todas tienen su papel. ¿Qué ocurre cuando intentamos huir de la emoción? ¿No? Decir, pues esta emoción no me gusta, la evito. ¿Qué ocurre en el cuerpo? Bueno, pues una emoción que no es vista, que no es sentida, que no es gestionada, dice el inconsciente, vale, ¿qué hago? Porque al final nuestro inconsciente nos dice que hemos venido a la Tierra para perpetuar la especie. O sea, esto es algo como ocurre con el resto de los animales. Entonces dice, vale, si tengo esta emoción de tristeza, no puedo perpetuar porque no puedo salir a cazar, no puedo relacionarme, no puedo salir huyendo si hay un problema. La desplazo, ¿vale? Y la guardo en otro sitio para cuando pueda gestionarla. ¿Vale? Entonces, una tristeza, por ejemplo, suele ir mucho a patología en los pulmones. Ujú. El pulmón guarda la tristeza. Y la tristeza es una emoción muy bloqueada porque está mal vista. Ujú. Entonces, luego, dependiendo de cada parte del tejido, de cada parte de, de la estructura, nos habla de unas cosas u otras, pero vamos, la tristeza guarda mucho en el pulmón. Guarda también cuando, por ejemplo, patología de bronquios. Fíjate toda la patología de bronquios que hay, sobre todo en invierno, ¿vale? Y en primavera. La patología de bronquios es una tristeza que se guarda porque estás viviendo en tu entorno broncas. Y como estás a ver esas broncas y a gestionar esas broncas y que a ti no te toquen o cómo te pueden llegar a hacer sentir, lo que hacemos es desplazarla, la tristeza, ¿vale? Y así todas. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción que es, vamos, malísima. No puedes tener miedo. ¿Cómo que no? Si estamos aquí gracias al miedo. ¿Qué pasa? ¿Que si te viene un león a atacarte, no puede aparecer el miedo para que salgas quitando?
vamos a darle gracias y vamos a gestionarlo, porque muchas veces los miedos son irracionales. Vienen de creencias o de vivencias que hemos tenido, ¿vale? Pasos atrás, y se guardan en la cajita racional, en plan, miedo mal, ¿sabes? Entonces, el miedo es una emoción necesaria y además es una de las emociones primarias. Lo que pasa es que hay que ver qué pasa con ese miedo, cómo se gestiona ese miedo. Mira, el miedo va mucho a la zona de los lumbares, ¿vale? Y a los riñones. Y generan, bueno, pues fíjate lo mismo, cuánta patología de lumbar hay. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? Y, por ejemplo, la ira, que también es una emoción que, por ejemplo, cuando no te gusta vivir con la tristeza, ¿no? A veces es un recurso. Bueno, pues la tristeza me hunde, me deja en ese lugar donde no puedo actuar, lo transformo en ira. Hay ese mecanismo de me es más cómodo estar en la ira porque Total, cuando estoy total. energética lucho, peleo y eso me da como más sensación de que estoy en el hacer, ¿no? Sí, sí, sí. La ira y la rabia reprimida van al hígado. Uh-huh. Y cuando esa ira viene más por una sensación de injusticia, que esto se vive muchísimo también, la vesícula biliar. ¿Qué pasa con estas vísceras? Que las vísceras a nivel anatómico no están flotando en la barriga. Tienen sus fascias, tienen sus músculos, sus ligamentos. ¿A dónde van? Al hombro derecho y por proyección de dolor referido al hombro izquierdo. O sea, todo esto de aquí también nos habla mucho de las iras. Y luego hay un sitio clave que es la mandíbula. Toda la patología de bruxismo, apretar los dientes, el dolor de cabeza de origen de la mandíbula, es porque si tú te vas a los animales, ¿qué hacen los animales cuando se enfadan o se enfrentan a alguien? Sacan los dientes. Entonces, ira reprimida se queda aquí. Que muchas veces esa ira, vamos a contextualizarla un poco más, son por palabras no dichas, Uh-huh. o cosas que te hubiese gustado decir y no has dicho, o cosas que no te han permitido decir. ¿Y con qué se habla? Con la boca. ¿Por qué hay mucha patología, por ejemplo, de bruxismo por las noches? Porque por las noches aparece el inconsciente. Entonces, lo que no has resuelto durante el día se resuelve en la parte inconsciente. Y si has tenido un día de muchas broncas, de problemas y demás, por la noche aparece, ¿no? Ese apretar de mandíbula para sacar esa ira. Porque llega un momento que el cuerpo, a ver, le vas echando gotitas, ¿no? Uh-huh. Y llega un momento que revienta, evidentemente. Yo, de hecho, me acuerdo que en un proceso, en un cambio de un trabajo a otro, cuando estaba en Burgos, me partí una muela. Y era al final porque me di cuenta, ¿no? al procesarlo, que no estaba gestionando bien las palabras no dichas en el trabajo anterior para ir al siguiente. O sea, y fue maravilloso darme cuenta, hablarlo, oye, hasta hoy ya no he vuelto a tener más. Entonces, lo primero de todo es darnos cuenta de que esa emoción está, aunque esté desplazada. Uh-huh. Claro, para eso es lo que te comentaba antes, empezar por los 5 minutos de parada. Hay mucha gente que usa la herramienta de la escritura. Es una pasada, porque el inconsciente, es la suerte que tenemos, no distingue entre lo real y lo simbólico. Sabe que esa ira está saliendo, no sabe si lo estás diciendo por la boca o lo estás escribiendo, pero el tema es que está saliendo, que es lo que a él le interesa. ¿Vale? Entonces es una herramienta que yo recomiendo y practico, que es la escritura libre. ¿Vale? Y todo esto, ya no me acuerdo a qué venía. A cómo sacamos la ira, ¿no? Cómo la A cómo derivamos sacamos, sí, eso es, a cómo sacamos las emociones. Entonces, cuando le permitimos 5 minutos al día al cuerpo, al inconsciente, que aparezca, es maravilloso, porque ya te digo, los primeros días estás en plan, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué tal? Pero cuando ya se acaba la parte racional, porque el tema es que la parte racional se acaba, porque no es finita, o sea, es finita, vamos, no es infinita, aparece el inconsciente. Y de repente, una palabra te conecta con otra, y con otra, y con otra, y de repente, ¡oh! Vale, me acabo de dar cuenta de que esta ira viene por esto. Si no, es imposible. Si estás en piloto automático, no aparece porque no le das espacio, ¿sabes?
Ujú. Entonces son cosas muy sencillas que tenemos al alcance de la mano para poder trabajarlas y gestionarlas. Si ya es un tema más instaurado, más que viene de atrás o que hay una implicación fuerte o lo que sea, yo trabajo con psicólogos también. Entonces, bueno, pues hacemos un trabajo en equipo súper chulo. Ujú. Y muchas veces estábamos hablando cómo gestionar estas sensaciones del cuerpo, ¿no? Algunas molestas, el dolor, ¿no? Como decías, el cuerpo grita. Nosotros en coaching hacemos una pregunta que a mí siempre me ha parecido muy potente a esas sensaciones del cuerpo, que es ¿para qué? ¿No? Es decir, ¿para qué Ah, estás aquí? Es decir, puede haber sensaciones molestas, puede haber un dolor que al preguntarle ¿para qué? Que es una pregunta que choca, ¿no? ¿Para qué me duele la espalda? ahí está. Yo trabajo mucho con el paraquedismo, que digo yo. Ya no se trata de quitar el porqué, Ujú, sino añadir el para qué. ujú, ¿Qué pasa? Cuando te quedas solo en el por qué me está pasando a mí esto, por qué me duele, por qué me tiene que pasar todo a mí, por qué siempre estoy mal, ¿qué haces? Posicionarte en la víctima. ujú, Al posicionarte en la víctima, generas en tu entorno al cuidador, fuera, ¿vale? Entonces es como que sacas la responsabilidad fuera. Cuando tú te paras a preguntarte ¿para qué? Es tomar conciencia de ti. ¿Para qué me está doliendo la espalda? Jolín, pues me estoy dando cuenta que cuando me duele la espalda no puedo ir a trabajar todas las horas extras que me piden. Justo, qué casualidad, es verdad, me estoy dando cuenta que solo me aparece cuando trabajo las horas extras. Anda, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? O sea, el para qué implica una acción, siempre, ujú, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que cuesta mucho, porque parece que está como mal formulada la pregunta y sin embargo no está mal formulada. Lo que pasa es que cuesta mucho sentarte y decir, a ver, ¿para qué me duele la espalda? ujú, La espalda, ya que estamos, la columna vertebral, es lo que es para ti tus cimientos, tus valores, tus ideas, tu manera de vivir, tus objetivos, tu propósito, dependiendo del nivel, ¿vale? Que trabajes. La columna vertebral suele doler mucho cuando tú eres la columna de apoyo de otros, mm, ¿vale? Dependiendo, ya te digo, de vértebras y zonas, pero bueno, es eso. Lo que es para ti lo troncal, ujú, ¿vale? Puede ser algo que tiene que ver contigo o cuando estás en un exceso, ¿no? de cargas y de responsabilidades de fuera. ujú. La columna se doblega. De hecho, cuando te duele la espalda nunca estás así, siempre estás doblado. En plan, es que no puedo más con todas estas cargas que... Cuéntanos, María, qué pasa con el dolor de cabeza desde este punto de vista, porque cada vez es como una epidemia. Lo vivimos muchas veces ya como algo, las personas que lo padecen, ves que ya conviven con ello, como bueno, pues ahora me toca a mí migraña, ahora sé que tengo que parar de todo. Hay personas que eso le incapacita durante casi una semana, varios días, que saben que su vida se para, se pone patas arriba. ¿Qué puede haber ahí también que nos puedas decir? Pues mira, te diré que yo he sido paciente de migraña. Ujú, Fue una de las cosas que me hizo también investigar más allá y a raíz de eso me metí en la kinesiología. ¿Qué pasa con la migraña? La migraña es un dolor de cabeza muy fuerte, muy incapacitante, que no te deja hacer nada. Y nada es nada. De hecho, te tumbas, te quedas a oscuras, no puedes ni comer, ni beber, ni hablar con nadie. Curioso, ¿no? Un dolor que te aísle. El tema es, la cabeza representa a nivel emocional, a nivel psicosomático, la parte pensante, la parte mental. Cuando nos pasamos de vueltas, de darle vueltas, aparece el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza no te permite pensar. Si ya es algo
por demás, te aparece la migraña, que ya te tira del todo, porque un dolor de cabeza puede ser, entre comillas, llevadero, ya sea con un ibuprofeno, con lo que sea, ¿vale? Puede ser llevadero, pero llega un momento que aparece la migraña. ¿De qué nos habla esto? De un pensamiento, ojo, ¿vale? Parte racional. Muy concreto, es decir, no estoy preocupada por el trabajo. Estoy preocupada por mi compañera que todas las mañanas a primera hora me suelta una bordería y yo ya no sé qué hacer con esto. ¿Cómo la voy a contestar? ¿Qué la voy a decir? Porque claro, cada vez que me habla me quedo parada. Vale. Un pensamiento muy concreto, muy recurrente, es decir, algo que está en tu día a día y ocurre desde que te levantas hasta que te acuestas. Es que estás comiendo y estás con la compañera pegándole vueltas, pegándole vueltas. Te estás como preparando para ver qué haces, pero te preparas desde la parte racional. Y como hemos dicho antes, la parte racional es finita. Entonces se le acaban los recursos y sigues a pegar vueltas. Y le voy a decir esto, y le voy a decir lo otro, ¿no? Porque te quedas paralizada. Entonces, la patología de dolor de cabeza y de migraña vienen por un abuso de la parte pensante. Al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? No es solamente la parte racional, sino que también es la parte del inconsciente y del cuerpo. Porque es muy probable que esta persona se siente, porque yo lo he hecho, delante de un cuaderno y empiece a escribir. Y llega un momento que se agota la parte racional, como te he explicado antes, y de repente dice, pues cuando me conteste, voy a respirar 3 veces y la voy a contestar lo que me salga desde la víscera. Oye, y se resuelve. Muchas veces no hace falta ni llegar al conflicto con esa persona, en este caso concreto que te estoy comentando, sino que directamente tú te pones a escribir y sale. ¿Sabes? Yo, de hecho, hago una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Cuando algún día me levanto con dolor de cabeza, ya migrañas tengo muy pocas, muy pocas, muy pocas. De hecho, yo estaba semana sí, semana tirada en la cama. Cojo un objeto y lo pongo delante de mí. Digo, si ese fuera mi dolor de cabeza, ¿qué le diría? ¿Qué me está diciendo él? Sobre todo, para cualquier patología, para cualquier dolor, Marta, es qué acción o movimiento o cosa en mi día a día no me permite hacer. Y ya está. Y ahí aparece la solución. Y a veces que no me permita hacer algo es ese beneficio oculto que hay en el dolor o en la molestia, porque te está manteniendo ahí, quizá en un lugar seguro, quizá en un lugar conocido, ¿no? Claro, conflicto de doble apremio, se llama eso. ¿Qué ganancia estoy obteniendo yo con este dolor? Esto es telita, porque esto ya es asumir responsabilidad a unos niveles altos. Porque hay gente que para sobrevivir necesita, por ejemplo, que alguien esté pendiente de ella, por la circunstancia que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué obtengo yo de esto? Vale, pues si me pega una migraña y me tiro una semana en la cama, fenomenal, porque aquí yo me gestiono mi dolor de cabeza, estoy aquí hecha un trapo, tal, pero no me tengo que enfrentar a mi compañero. Es una semana de alivio. Fíjate qué precio, ¿no? Lo que hablábamos antes. ¿Qué precio tengo que pagar yo con mi cuerpo, con mi salud, con mi bienestar para resolver un conflicto? Y hablando de permisos, esta asociación que tenemos, por ejemplo, de la movilidad de las caderas y esa permisividad, que a veces las personas con caderas muy rígidas parece que concuerda, ¿no?, con una personalidad donde no hay ese permiso, no hay esa conexión con disfrutar, con ofrecer un poco también esa apertura a lo que venga. ¿Qué ocurre ahí en nuestras caderas? Las caderas, desde el pie hasta la cabeza del fémur, es nuestro desarrollo como individuo. Va pasando por el bebé, la niñez, la adolescencia y el adulto, ¿vale? La cabeza del fémur, que es la parte más alta, es tu momento actual.
La cadera como tal, anatómicamente, es una de las articulaciones más estables, más fuertes y más escondidas que hay, ¿vale? Y, por ejemplo, para que tú te mantengas en pie o puedas caminar, está todo el peso del tronco encima de los dos fémures. Entonces, algo que te rigidiza, o como se diga, la cadera, es un conflicto de oposición, el conflicto del bisonte que se llama. ¿A qué te estás oponiendo para no poder avanzar hacia adelante, que es pierna derecha, cadera derecha y hacia adelante, hacia el presente y hacia adelante, y la izquierda, ¿qué hay del pasado que no te permite avanzar? ¿Qué pasa también con las caderas? Que están íntimamente relacionadas con toda la víscera pélvica. ¿Qué vísceras hay en la pelvis? Lo primero, la vejiga, el territorio, como marcan los perros, ¿no? Por ejemplo, con el pipí, el territorio. Cuando sientes amenazas en tu territorio. La parte sexual. ¿Cuánta mujer hay con patología de cadera que tiene un conflicto a nivel sexual? Esto es pecado, no me permito disfrutar, a ver qué van a decir de mí, ¿vale? Y luego la otra parte, la parte más atrás, es el recto y el ano. ¿De qué nos hablan? De cómo desechamos las viejas creencias, la telita, es que la cadera tiene telita, de cómo desechamos la vieja creencia, y el ano es donde pongo el culo en el mundo, para que me entiendas. ¿Dónde está mi historia? ¿Vale? Entonces, un conflicto de oposición en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? que te he comentado, genera muchísima rigidez de caderas. Está mal visto tener las caderas sueltas. Hay que ver qué creencias hay sobre eso. Porque muchas veces, Marta, el dolor viene por creencias limitantes sobre el dolor. ¿Sabes? En plan, como mi madre y mi abuela tuvieron problema de cadera, yo también. ¿Qué has heredado de tu madre y de tu abuela? Vamos a ver, ¿sabes? Ahí ya trabajamos también con los psicólogos, ¿sabes? En sistémica, sobre todo. Entonces, no me permito, ¿no? Muchas veces no me flexibilizo, no permito que aparezcan cosas nuevas en mi vida. No, esas cosas me opongo a todo lo que viene del pasado, o no me permito estar ni en mi presente ni avanzar hacia adelante. Fíjate, es que son cosas muy troncales, potentes. Luego ya hay que ser muy concreto con el tejido, muy concreto con el dolor, cuando aparece, cuando no aparece y demás, para ya dar la pista, ¿sabes? Para saber dónde está el conflicto. Y luego hay una cosa, porque tú puedes dar la información, pero si a ti no te resuena, pues como si Juan y Manuela, no, aquí no hay nada. En psicosomática lo llamamos la verdad visceral. Es ese no puede dar cuenta, o que se te ponen los pelos de punta, o que te entra un sudor frío, o que lo sientes aquí en la entraña. Ahí es donde está el problema, porque el inconsciente nos manda esas señales a través del sistema nervioso autónomo. Todo eso es el sistema nervioso autónomo, el que no podemos controlar. Que además muchas veces para otros puede ser evidente, no sé si te pasa a ti como profesional, que estás delante de alguien y sabes más o menos por dónde van los tiros, y hasta que la persona no se da cuenta, esto en coaching es igual, ¿no? Nosotros lo llamamos el insight moment, que es como de repente lo veo, y lo llamamos también cambio de observador cuando la persona lo acepta, o sea, decir, bueno, yo veo cosas, pero a veces no lo quieres ver. Entonces tú estás delante y dices, a ver, le diría, lo que te pasa es esto, pero claro, la clave aquí es, como hablábamos antes, que tú te empoderes y que seas tú quien descubre eso. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué quieres hacer con esto que has descubierto? Sí, totalmente. Tú has usado ahora mismo unas palabras claves, que es hasta que no se dé cuenta. Porque el paciente o la persona, puede leer muchísimo en internet, puede acudir a 50.000 profesionales, puede preguntarme a mí 40 cosas, pero hasta que no se da cuenta, o sea, el darse cuenta activa directamente el cerebro derecho, la parte inconsciente. Si tú no te das cuenta, no hay resolución. Entonces, y luego están los patrones, ¿no? Porque en esto también te habrá pasado a ti. Yo me estoy acordando que cuando te oigo hablar, voy acordándome como ese mismo ejemplo que tú pones, pues el cómo a veces es cierto que
que yo lo he vivido, yo lo vivo en clase, ¿no? Me estaba acordando de una alumna muy estresada, porque es verdad que a clase viene gente normalmente muy estresada, pero siempre tienen un puntito para mí muy positivo, que es que cuando vienen es porque se han dado cuenta de que quieren cambiar algo. Normalmente es la expectativa de decir, bueno, yo no sé qué me voy a encontrar aquí, pero está claro que el estrés ya les está pasando factura y toman acción y vienen. Pero a pesar de ese pasito, no todos los caminos se terminan de completar. Hay quien vuelve otra vez, o sea, es como según la dificultad que traiga, ¿no? Entonces me acuerdo de esta alumna que era una chica muy, 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 muy estresada y hacíamos nuestra clase de yoga, yo intentaba adaptarle y se mareaba, o sea, tenía problemas como pero ya no era algo físico porque cambiamos las posturas, le hablé de las cervicales, que se mirase bien las cervicales, era una cuestión y yo lo asocio a no pasar el umbral. O sea, ella tenía que pasar un umbral de decir, bueno, acepto que este estrés me está machacando la vida y claro, obviamente tengo que reducir mi estrés. O sea, no basta con que yo venga aquí a clase de yoga un día en semana, intente relajarme porque lo que me espera fuera es lo mismo, es lo que me está alimentando. Entonces, me ocurrió con ella y es hasta un frustrante a lo mejor como profesora, pero a la vez mucho aprendizaje porque yo decía, es que justo lo estoy viendo, o sea, no pasa el umbral, no, porque dio marcha atrás, al final dijo, bueno, pues no puedo hacer yoga porque me sienta mal. Y yo pensaba, no, lo que te está sentando mal es todo lo que te estás obligando a seguir haciendo, a seguir sosteniendo, que cuando llegas a intentar relajarte se produce un choque porque no consigues relajarte. Esa información tan poderosa de qué me está ocurriendo porque no consigo relajarme, no consigo hacer eran unas prácticas muy suaves, muy sencillas y ella era una chica perfectamente móvil, joven, con un cuerpo perfecto, o sea, no tenía ninguna patología física que le impidiese hacer la clase y al final llegó un momento que lo dejó. Dijo, no, es que me estresa mucho venir, me estresa mucho venir. Y entonces esa ventanita que estaba abriendo a remediarlo, la cerró porque era más cómodo, es más cómodo quedarse en lo que tenía, que era un estrés brutal. Entonces, claro, ese patrón es muy difícil a veces de romper. Volvemos a lo mismo, a pasar por el darse cuenta. Fíjate, una persona con mucho estrés acude a las clases de yoga, está permitiendo que aparezca el inconsciente a través del movimiento, del sentir, tal, y le aparece un mareo. El mareo aparece a nivel emocional cuando tienes una pérdida de foco, sobre todo una pérdida del faro, porque los mareos son cuando te falta una referencia. Entonces, es probable, no tengo ni idea, así hablando un poco por arriba, que ella haya tenido una pérdida de referencia probablemente en sí misma. Las pérdidas de referencia pueden ser alguien externo, por ejemplo, ya voy a dejar de ver a mi abuelo que se murió y para mí era un referente, mi pareja o alguien del trabajo, o puede ser el faro en ti mismo. Entonces, claro, también este tema del mareo puede aparecer ante estoy en una situación que no controlo. Me mareo, me quedo quieta donde sé que estoy bien. ¿Me entiendes? Entonces, ella estaba ahí abriendo puertas, estaba permitiendo, pero claro, si es una persona que está tan estresada, a la mínima parada le aparece un mogollón de sintomatología. Y claro, para ella, supongo que sería muy difícil de gestionar esa patología para poder seguir aguantar el ritmo de su estrés. Ojo que el estrés es un mecanismo fisiológico de defensa. Lo que pasa es que si nos pasamos de vueltas, pues genera patología, evidentemente. Entonces, ese piloto automático de no poder parar de ese estrés no permite que aparezcan las respuestas del inconsciente. ¿Qué pasa? Pues que si esta mujer sigue así, empezará a generar patología severa. Y entonces, por narices, va a tener que parar. Es una pena que ella quisiera abandonar, pero a lo mejor no era su momento. Sí, yo creo que es eso, que hay momentos para todo y pruebas y a lo mejor no es el espacio. Hay personas que, pues eso, a lo mejor estás más vinculada con tu cuerpo y llegas a una clase de yoga o a una clase donde vas a trabajar el cuerpo, te vas a mover. Hay gente que puede ser el yoga, puede ser a lo mejor el bailar, ¿no? Y a lo mejor descubres que con movimiento, como vas liberando muchas cosas que
que mentalmente es más difícil llegar, ¿no?, a ese puntito, pues descubres que el movimiento es una vía cómoda para ello. Pero es verdad que hay personas que el movimiento no lo tienen a lo mejor tan integrado, es un entorno más, algo más ajeno, ¿no? A lo mejor cuesta también ese paso y lo pueden vehicular hacia otro lugar. Es cierto que no para todo el mundo es la misma herramienta sirve. Claro, claro, es que esto es así. Mira, en mi caso concreto, yo hacía yoga cuando vivía antes en Burgos, hacía yoga y bueno, me vino una situación familiar complicada y yo a nivel emocional lo que necesitaba era fuerza. ¿Y sabes qué hice? Dejé el yoga y me puse a entrenar fuerza. Ahora que lo tengo más o menos todo en su sitio, vuelvo al yoga para gestionar, o sea, sin dejar el movimiento, porque al fin y al cabo, es que me encantaría que las personas pudieran ver cómo se mueven nuestras células. Las células necesitan el movimiento para reproducirse, para alimentarse, para relacionarse. Si una célula se para, se muere, apoptosa, revienta, pum, se acabó. Pues tú lo mismo, ¿no? Como somos a nivel micro, somos a nivel macro. Si tú no te mueves, tu cuerpo caduca. O sea, no le permites tampoco esa expansión y esa liberación, porque al fin y al cabo el movimiento es mucho liberación. Y estamos diseñados para movernos. Es que parece una cosa que es rara, ¿no? Y sin embargo estamos diseñados para movernos. Entonces, siempre que aparezca el movimiento, sea de la manera que sea, intencionado, esto quiere decir que mucha gente me dice, sí, yo voy caminando a trabajar. No, sí, pero no. Pero, intencionado. Voy a salir a darme un paseo, voy a ir a mi clase de yoga, voy a ir a entrenar, voy a ir a correr. Intencionado, pues voy a lo que salga. Entonces, claro, muchas veces una persona, por ejemplo, que tiene mucho estrés, tal, se hace un hueco para ir a la clase de yoga y va pensando que lo está haciendo mal, que está dejando de hacer no sé qué, no está intencionado, no está intencionado. Entonces, no predispones a tu actitud, ¿no? A estar, a permitirte, ¿no? Pues si lo haces mal, chica, no pasa nada, ¿sabes? El tema es que te estás permitiendo ese espacio para que aparezca lo que aparezca, ¿sabes? ¿Cómo trabajas tú todo este conjunto de elementos que a mí me parece fascinante? Vamos, me estaría hablando contigo horas porque todo es coherente, vas encontrando, precisamente son como tú decías en tu biografía, el puzzle acaba encajando, ¿no? ¿Cómo trabajas tú en tu consulta o con tus formaciones, con tus pacientes o alumnos? Mira, yo trabajo aquí en Valencia en una consulta a nivel presencial porque a mí me encanta estar con las personas y me gusta el contacto. Entonces, la hora o el tiempo que esté con ellos, desde que entran por la puerta hasta que salen, estoy todo el rato en proceso de observación y de escucha, ¿no? Sobre todo los primeros minutos, ¿no? Cómo te explican el dolor que tienen, qué palabras usan. Entonces, ya una vez que hemos hecho la historia clínica, las preguntas precisas, van por ejemplo, valoro, ¿no? Y ya cuando estamos trabajando en camilla, con un contacto más piel con piel, cuando ellos ya empiezan a descansar un poquito, empiezo a preguntar yo, referente a las cosas que me han contado, ¿sabes? Realmente lo que le hago es hacerles de espejo, para que ellos, aparte de ese dolor que tienen a nivel físico, se den cuenta de dónde está ese dolor emocional. Entonces, cuando hay un contacto directo piel con piel, hay una transmisión, hay un movimiento. Muchas veces solamente es poner la mano, ¿eh? Y sin embargo, las fascias, las células, tu sangre, tus nervios, tus músculos están moviendo. Entonces es acompañar el movimiento inherente del cuerpo, acompañarlo en su liberación. Pues, si hay que manipular una vértebra, se manipula una vértebra. Si hay que trabajar la fascia del diafragma, se trabaja la fascia del diafragma, pero con una intención y sobre todo con una escucha permanente, ¿no? Porque ellos mismos no se dan cuenta de que te están dando la solución. De que, vamos, que ellos a sí mismos se están dando la solución. Entonces,
esto no se trata de 27 pacientes a la hora, ¿no? Esto se trata de un trabajo a lo que estamos. Entonces, yo trabajo así a nivel presencial y me encanta, es una cosa que me fascina, ¿no? El estar uno a uno y no solamente el tocar, sino también el acompañar con la palabra o la ausencia de la palabra, esa escucha, esa presencia, ¿no? A lo que estamos. Y luego, que es por lo que creé también el proyecto de Fisiomática, es para acercar el conocimiento, todo esto, ¿no? Que parece que está en las élites, ¿no? Conocimientos médicos, conocimientos del cuerpo, uy, esto no lo entiendo, uy, esto que se apañen los demás y a mí que me den las pastillas, bajarlo a tierra y que esté disponible para todo el mundo. Es hablar en el lenguaje de la calle, es poner los ejemplos, es acercar los términos a las personas y que vean que esto no es algo de solamente los que estamos a nivel sanitario, no, esto es algo para todo el mundo, ¿vale? Y que no somos solo un diagnóstico, somos una persona, o sea, no es una rodilla, no es un ligamento cruzado en una rodilla. Juan, que tiene tal, ¿cómo está Juan, no? Entonces, yo he estado desarrollando talleres online, pues eso, para comunicar, ¿no? Lo sencillo y lo bonito que es aprender cómo funciona tu cuerpo, cómo comunicarte con él. Aquí no hablamos ni de fisiología, ni de huesos, ni de nada, ¿no? Es bajarlo a tierra. Hacemos un viaje precioso a través del sentir el cuerpo, a través de la escucha del cuerpo, del entendimiento, del atender el cuerpo y del mover, como te he contado antes. Y luego ya, si hay gente que precisa cosas más concretas, pues ya trabajo más a nivel individual. Entonces, todo esto lo he estado desarrollando online, que seguiré también, y sin embargo ahora ya que lo presencial es tan bonito y a mí me gusta, ¿no? Y llegas a las personas, porque a través de una pantalla se llega, lo que pasa que la presencia para mí es muy importante. Voy a empezar a desarrollar también charlas y talleres aquí en Valencia, en donde se precise, cómo se precise, y círculos, ¿no? Donde la gente también se sienta segura, porque si tú te das cuenta, te sientes vulnerable cuando tienes dolor. Y muchas veces hay personas que sí, que tienen un doble apremio por el tema del dolor, pero hay otras personas que se sienten avergonzadas porque no saben qué hacer con ese dolor. Entonces, generarte esa parte social, ¿no? También del hombre de la caverna, del apoyo, de muchas veces de la escucha. Es suficiente. Entonces, bueno, pues en estas líneas estoy y la verdad que estoy súper ilusionada ahora ya a empezar a trabajar más a nivel presencial aquí en Valencia, a continuar con los talleres online. Y, pues, a mí es que me encanta, ¿no? Y de esto me di cuenta cuando vivía en Burgos, que me gusta mucho la comunicación uno a uno y sin embargo quería abrir, ¿no? La posibilidad de que sea a más personas. Entonces, bueno, pues así estoy. Y por eso me hace tanta ilusión estar aquí en el podcast, ¿no? Qué bien, ¿no? Y a mí me hace ilusión tenerte y se me estaba ocurriendo, y ahora cuando colguemos la entrevista, cuando paremos el micro, te indagaré un poquito más, porque claro, yo estaba viendo que también hay un público que quizá puede beneficiarse de todo esto que tú transmites, que somos esos otros profesionales que trabajamos desde otras áreas, donde todo este conocimiento resuena mucho. Claro, pasa que en este aprendizaje de manejar cuerpo, emociones, nunca terminas de aprender. Entonces es un deseo de conocer más allá, siempre hay un hilito que tira de ti para eso, intentar saber más, y quizá este enfoque tuyo, esta forma de traer la perspectiva de la salud, ¿no? De la prevención y de trabajar desde el punto de vista sanitario, pero llevarlo a la parte más educativa, que es donde estamos a lo mejor los profesionales en mi caso, por ejemplo, a través del movimiento, que normalmente trabajamos en salud, siempre está enfocado más a prevenir, pero que nos vamos a encontrar con todo esto y en nuestras formaciones, pues al final vamos uniendo, pues en este caso tradición, biomecánica actual, aparecen las emociones, yo lo he combinado con el coaching, me voy interesando cada vez más por esa parte emocional, el lenguaje, y para completar ese puzzle, a mí me encantaría que nos dieras formación también a los profesionales del movimiento, porque creo que puede completar muy bien ese círculo. Pues en esta semana me está llegando muchos compañeros, tanto gente que está trabajando tú a través del movimiento con el yoga y demás, como compañeros también sanitarios, que es como, María,
y si haces algo también para los que estamos trabajando directamente con las personas. Así que, Marta, recojo. Coges el guante y yo, Sí, vamos, estaré la primera ahí, o sea que me parece fascinante y muy necesario también el darnos esta... sí. Claro, tú date cuenta que al final tú estás trabajando con personas y es que esto debería estar al alcance de la mano también de personas que están con otras personas. Y a ti en clase, pues como me has contado esta chica de los mareos, ¿no? Y tener al menos unas herramientas que tú encima unidas con el coaching, es que puede ser asombroso y espectacular. Entonces, pues de verdad recojo la idea porque ya me está llegando mucha información de varios puntos y me pongo a ello, de verdad. Sí, Pues sí, estará yo fenomenal. feliz, yo todo lo que pueda echar un cable, ¿no? A las personas, yo fantástico, o sea, yo feliz, Marta. Pues nada, estaremos expectantes y yo lo que espero es volver a charlar contigo más adelante. O sea, es que esto, una vez que entras aquí en la puertecita de cuidarte, ya no te dejamos escapar. Tenemos mucho que hablar, muchos temas que yo creo que va a despertar mucho interés también porque es algo con lo que nos enfrentamos día a día, nuestro bienestar, el querer estar mejor. El dolor es una señal importante de que algo merece ser atendido y este enfoque holístico donde tenemos un espacio para ser con toda nuestra complejidad yo creo que es muy necesario. Así que María, muchísimas gracias por todo lo que nos has transmitido. Muchísimas gracias a ti, Marta. Yo feliz de volver a hablar de lo que se precise en cada momento y de verdad me siento muy agradecida a gente como tú, ¿no? Que está generando esta labor también tan bonita de comunicación y de acercar, pues eso, cosas a las personas del día a día. Entonces, de verdad, enhorabuena por este podcast y muchísimas gracias por contar conmigo. Pues Esto es nada, algo que aquí aquí hemos estamos. empezado y tiramos para Una adelante. bonita relación. Y bueno, a los oyentes de Cuidarte os vamos a dejar aquí, como siempre, en las notas del podcast todas las pistas para que podáis encontrar a María. Ella tiene su proyecto en fisiomática.com, ahí tenéis toda la información. Y luego a través de Instagram, que ya, como os decía, divulga, da mucha información útil y muy, muy amena, también en arroba, bueno, el perfil de Instagram Fisiomática, y ahí vais a encontrar a María y todo lo que nos comparte. Y nada, nosotros nos esperamos, nos encontramos por aquí el jueves que viene, si os apetece, y charlamos sobre todo esto que va construyendo poquito a poco nuestro bienestar. Y nos encontramos entonces. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.